السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نذكره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, el Señor del universo. Le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que traen nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar y sin duda transitará por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Allah decreta el desvío, nadie lo podrá guiar y transitará por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y de tribulaciones o desgracias. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dice el Sagrado Corán en la Sura del Hombre, Al-Insan, y en la Ley 1. ¿Acaso no hubo un tiempo para el hombre en el que no fue nada, ni siquiera un recuerdo? Empezamos el sermón de hoy reconociendo que antes de ser creado, el ser humano no era nada, es decir, simplemente no existía. Por lo tanto, el don o la bendición más grande que recibimos de nuestro Creador es precisamente esto, la vida. Y este es el motivo principal por el que el ser humano debe saber que tenemos una deuda, una gran deuda con el Creador. Por este motivo, por habernos dado la vida. Una deuda que se paga a través de la obediencia y cuidando y protegiendo toda su creación, la creación de Allah. Claro, como vemos, esta deuda genera en nosotros una gran responsabilidad. Según cuenta la tradición islámica, un gobernador inmensamente rico decidió un buen día que debía contar entre su corte con un poeta que compusiera y cantara himnos y alabanzas a su persona. Es decir, alguien que escribiera que él era maravilloso, ¿no? Para ello mandó contratar al mejor poeta que encontraran en el mundo y mandó a mensajeros por todas partes a buscar a ese gran poeta. Y lo encontraron. Pero cuando llegaron ante el gobernador le dijeron, mira, hemos encontrado el mejor de los poetas, pero no quiere trabajar para usted. Entonces el gobernador dijo, pues yo mismo voy y lo voy a intentar convencer, ¿no? Se presentó delante del poeta y nada más verlo vio que era un hombre, pero súper pobre, es decir, era inmensamente pobre. Entonces el gobernador dijo, lo voy a contratar en base a utilizar su codicia, ¿no? Y le dijo al poeta, mira, te ofrezco una bolsa de oro si consientes en servirme.
Entonces el poeta le contestó, mira, eso para ti es una limosna, y yo no trabajo por limosna. Entonces el gobernador siguió insistiendo, te doy el 10% de mi fortuna. Eso es una desproporción muy injusta, le dijo el poeta. Yo no podría servir a nadie en esas condiciones de desigualdad. El gobernador siguió insistiendo, bueno, te doy la mitad de mi fortuna, si me sirve. Entonces el poeta le contestó, hombre, si tengo la mitad de tu fortuna ya no tengo necesidad de servirte. Entonces el gobernador le dijo, bueno, pues te doy toda mi fortuna. A lo que el poeta le contestó, oh, si yo tengo toda esa riqueza, no tengo necesidad de servir a nadie. Este cuento de la tradición islámica nos habla de una cosa muy importante, y es que es la necesidad la que nos hace serviles. Es la necesidad la que nos hace esclavos. Es decir, la necesidad de algo de este mundo, como puede ser la riqueza, el poder o cualquier otro deseo mundano, nos hace que sirvamos a otro dejando de lado a nuestro Creador, Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, nos convertimos en esclavos de este mundo. Pero esto no le debe suceder al creyente porque sabe que nuestro Creador nos cubre todas nuestras necesidades. Si no tenemos necesidades, no tenemos por qué servir a nadie sino a Allah subhanahu wa ta'ala. Y no solamente nos cubre todas las necesidades, sino que también nos da un trato preferente, como así lo dice el Sagrado Corán en la sura del viaje nocturno, el Israel en la ley 70. Es cierto que hemos honrado a los hijos de Adán, los llevamos por la tierra y por el mar. Le damos cosas como provisión y lo hemos favorecido con gran preferencia por encima de muchas de las criaturas. Comenzamos el juzba de hoy, por lo tanto, hablando, igual que hicimos los juzbas anteriores, de las características que distinguen claramente al din del Islam. Y la 10ª característica que le voy a nombrar es que la religión del Islam obliga a sus seguidores a mantener una gran responsabilidad con respecto a sus actos, sus decisiones y sus palabras. Dice el Sagrado Corán en la sura de la resurrección, al Qiyamat, y en la ley 36, ¿acaso cree el ser humano que no será responsable de sus actos? ¿No? Allah subhanahu wa ta'ala nos ha distinguido al ser humano del resto de la creación porque nos ha dado 3 dones muy importantes. Nos dio la razón, que también llamamos intelecto, nos dio la voluntad y nos dio la libertad de elegir. Vamos a ver estos 3 dones despacito, para poder entender la responsabilidad que nosotros tenemos hacia nuestro Creador. En primer lugar, la razón o el intelecto, que es la facultad que tiene el ser humano de pensar, de reflexionar y en base a esa reflexión que haga, decidir y actuar, ¿no? Dice Sagrado Corán en la sura de la abeja, An-Nahl, en la ayah 78. Dios os extrajo de las entrañas de vuestras madres desprovistos de entendimiento y os proporcionó el oído, la vista y la razón, es decir, el intelecto, para que se lo agradecierais. Algunos incrédulos dicen que el uso del intelecto es justamente lo que les hizo incrédulos, ¿no? Porque ellos dicen que el ateo es el que reflexiona con intelecto, mientras que el religioso, el creyente, no lo hace con el intelecto, sino con la fe, ¿no? Sin embargo, es justo lo contrario. Lo único que nos puede llevar a tener fe en nuestro Creador es precisamente el intelecto, ¿no? Llevándole la contraria a lo que dicen los incrédulos. Dice el Sagrado Corán en la sura de Yunus, Jonás, y en la día 100. Ningún alma puede creer si no es con permiso de Allah, y Él impondrá el vil castigo a quienes no razonan, ¿no? Fíjate que nos avisa que el abandono del uso del intelecto será castigado. ¿Por qué? Porque el abandono del uso del intelecto es el que nos lleva a la incredulidad, el que nos lleva a salirnos fuera del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah precisamente ha dado el intelecto al ser humano para que así pueda reconocer a nuestro Creador, ¿no? Podamos reconocer a nuestro Creador en los mensajes que nos ha enviado a través de los profetas y los mensajeros. La paz y la bendición ellos sean con él, con todos ellos. Son muchas las leyes, por ejemplo, en el Sagrado Corán, que Allah hizo descender y que aclaran las funciones del intelecto, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿acaso no reflexionan? Esto está en la sura de la vaca, al-Baqara, y en la ayah 44. ¿Es que no recapacitáis? Esto está en la sura también de la vaca, al-Baqara, y en la ayah 76. ¿Es que no vais a entender? Esto está en la sura de los rebaños, al-An'am, y en la ayah 76. ¿Es que no se fijan?
En la sura de Qub y en la ley 30 y así hay muchísimas más. Todas estas leyes demuestran que el Islam anima al ser humano, le anima a usar el intelecto, contradiciendo a toda esta gente que opina lo contrario. El Islam empuja al ser humano a utilizar el intelecto porque ha prohibido la imitación ciega y está constantemente combatiendo la ignorancia. De hecho, teóricamente los creyentes deberíamos ser gente del conocimiento, ¿no? En la práctica está muy lejos de llegar a eso, pero deberíamos ser. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solo se alcanza el bien en su totalidad con el intelecto. Es decir, solamente usando el intelecto puedes ser una buena persona. Fíjate lo que ha dicho, ¿no? Y no hay din, no hay religión para quien no posee intelecto. Es decir, si no tienes intelecto, si no usas el intelecto, es imposible que te mantengas en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dijo el imán Jafar, yo estoy complacido con él, cuando le preguntaron qué es el intelecto. Fíjate lo que dijo, dice, es aquello con lo que se adora al misericordioso y con la guía de los que marchan al paraíso. Es decir, que el intelecto es el que te ayuda a ir hacia el paraíso. Pero esta capacidad de razonar, al igual que con el resto de las bendiciones y dones que Allah subhanahu wa ta'ala nos da, no nos da a todos por igual. A uno les da más y a otros les da menos, ¿no? Dice sábado con la sura Al-Baqara y en la ley ya 269. Da la sabiduría a quien quiere y a quien se le da la sabiduría se le ha dado mucho bien. Pero no recapacitan sino los que saben reconocer lo esencial. Por eso, como Allah no reparte los dones de manera igual a todos nosotros, solo nos va a exigir en base a lo que nos haya dado, en base a lo que nos haya concedido, en base al intelecto que nos haya dado. Dice Sábado con la sura de Al-Baqara y al principio de la ley 286. Dios no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Es decir, no va a exigir por encima de los dones que Él te haya dado. A su favor tendrá el bien que haga y en su contra tendrá el mal que haga, continúa la ley, ¿no? El segundo don o segundo regalo que Allah subhanahu wa ta'ala nos da para distinguirnos del resto de la creación es la voluntad. ¿Qué es eso de la voluntad? Es la facultad que tenemos de decidir nuestra propia conducta, ¿no? Dicho de una forma más sencilla, es el resultado de tener una intención o un deseo de hacer algo. Eso es la voluntad. Nosotros podemos decidir, podemos pensar, voy a saltar y me pongo a saltar. Eso es justamente la voluntad, ¿no? Dice Sábado Corán la sura de las gradas, al Mairich, y en las leyes que van de la 19 a la 23. En verdad el ser humano ha sido creado impaciente. Cuando le alcanza un mal se desespera y cuando le toca un bien se vuelve mezquino. Salvo los orantes, quienes son perseverantes en la oración. Vemos en esta ley que la voluntad del ser humano a veces está precedida precisamente por la impaciencia. Y esto hace que el ser humano tome malas decisiones, muy malas decisiones. La voluntad debe ser siempre el resultado de una reflexión utilizando el intelecto, el otro regalo por el que empezamos a hablar. En caso contrario, siempre vamos a tomar malas decisiones. La voluntad tiene que ser el resultado de haber hecho una buena reflexión, ¿vale? Para así tomar buenas decisiones. Pero claro, los resultados de nuestras decisiones, sean buenas o malas, siempre tienen consecuencias y eso no lo podemos olvidar. Dice Sábado Corán en la sura del terremoto, Al-Salsalah, y en las días que van de las 7 a las 8. Quien haya realizado una obra de bien, por pequeña que fuere, verá su recompensa. Y quien haya realizado una mala obra, por pequeña que fuere, verá su consecuencia, su resultado. Dice Sábado Corán en la sura de los rebaños, Al-An'am, y en la ley 149. Dile, los verdaderos argumentos emanan de Allah. Si Él hubiera querido, os habría iluminado a todos en contra de vuestra voluntad. En esta ley queda claro dos cosas. Una, que Allah nos da la voluntad porque Él ha querido, ¿no? Y la otra es que nunca debemos olvidar que cuando Él quiera, su voluntad va a estar por encima de nuestra voluntad. Walala y Allah sabe más. Que Allah no me diga con el grandioso Corán y nos guíe para que le temamos como se merece. Y ahora le pedimos perdón a Allah porque Él es el perdonador y el misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nazkuruhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihabli laki jami'an wa la tafarraqu. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabe que Allah está con nosotros, con su comunidad, y todo aquel que se desvíe de su comunidad será juzgado en el día de juicio final. Hermanos, hay que afianzarse en el Islam, agarrándose a la cuerda más fuerte, que está formada en primer lugar por las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y por la sunna o la tradición de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Seguimos hablando en esta segunda parte de Khutbah de las tres cosas muy importantes que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado para distinguirnos del resto de las criaturas, es decir, la razón, la voluntad y la libertad de elegir. Vamos a hablar, ya hablamos de las dos primeras, vamos a hablar de la tercera, que es la libertad de elegir. La libertad de elegir, o lo que también se llama el libre albedrío, es el poder de decidir. Ese poder nos ha dado Allah subhanahu wa ta'ala. Es la capacidad que tenemos para actuar o no actuar de acuerdo a nuestra inteligencia y de acuerdo a nuestra voluntad. Al final, estos tres dones, estos tres regalos que nos ha dado Allah subhanahu wa ta'ala deben estar congeniados entre sí, ¿no? Deben estar fundidos entre sí. Dice Sahakorán en la Sura del Trueno, Ar-Rad, y en la Ley 11, Allah no cambiará la condición de un pueblo mientras éste no cambie lo que en sí tiene. Fíjate que aquí vemos clarísimo que Allah nos da el poder de elegir. Y esta libertad de elegir en el Islam está basada en cuatro bases o en cuatro fundamentos. Lo primero es que la conciencia del ser humano solo se halla sujeta a Allah subhanahu wa ta'ala, ante quien es directamente responsable. Es decir, que nosotros solo tenemos que estar pensando en ese sometimiento a Allah subhanahu wa ta'ala a la hora de elegir. Estamos hablando de la libertad de elección. En segundo lugar, todo ser humano es responsable de sus obras y solo él tiene derecho a recoger el resultado de su esfuerzo. Nadie se tiene que beneficiar de tu resultado, es decir, de tu esfuerzo. Perdón. En tercer lugar, Allah ha delegado, ha dejado al ser humano esa libertad, esa responsabilidad de decidir por sí mismo. Y en cuarto lugar, el ser humano ha recibido la guía espiritual y suficiente y ha recibido don de la razón para que le permita tomar opciones y decisiones que sean responsables y firmes. Es decir, que Allah no solamente te ha dado la libertad de elegir, sino te ha puesto el contexto para que puedas elegir bien, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la Sura de Jonás Yunus y en las leyes que van de la 108 a la 109. Di, hombres, os ha llegado la verdad procedente de vuestro Señor. Quien se guíe lo hará en beneficio de sí mismo y quien se extravíe solo se perderá a sí mismo. Fíjate lo que le dice que diga el profeta. Yo no soy guardián para vosotros. Es decir, el profeta no es guardián, ninguno de los profetas es guardián de ninguno de los seres humanos. Y ahora dice lo que tienes que hacer. Sigue lo que se te ha inspirado y ten paciencia hasta que Allah juzgue. Él es el mejor de los jueces. Con respecto a esta libertad de elegir, o libre albedrío, se puede hablar en tres áreas que nos da la libertad, ¿vale? Nos da la libertad, vamos a llamarle física o de movimiento, es decir, la de poder moverse de un lugar a otro, o la libertad de elegir a donde uno se quiera dirigir. Yo me quiero ir ahora para Alemania y me voy, ¿no? Claro, después hay límites, pero son límites humanos, no puestos por Allah, ¿no? Que las fronteras no me las dejen cruzar, eso es otro asunto. Dice el Sagrado Corán en la Sura de las Mujeres en Nisa y las leyes que van de la 97 a la 99. A los que se lleven los ángeles habiendo sido injustos consigo mismos les dirán, ¿en qué se fue la vida? ¿Cómo perdiste vuestra vida? Y ellos responderán, estábamos oprimidos en la tierra, es decir, vivíamos en un sitio donde había opresión y por eso nos portamos mal, ¿no?
Entonces los ángeles les dirán, ¿acaso no era la tierra de Allah lo suficientemente extensa como para emigrar? Aquí te está diciendo que tienes libertad de movimiento, te puedes ir a donde tú quieras. Esos tendrán por morada al infierno, qué mal fin. Pero ahora nos hace una aclaración muy importante. A menos que se trate de hombres, mujeres y niños imposibilitados. Cuando no te dejan cruzar una frontera, estás imposibilitado de moverte por donde tú quieres, ¿no? O que carezcan de recursos o que no sepan cómo hacerlo. A esto Alá los disculpa. Alá es indulgente y perdonador. Es decir, que si estás oprimido en un sitio y la propia humanidad no te deja moverte de este sitio, Alá te lo va a perdonar. Otra área es la libertad de acción, ¿vale? Es la libertad de querer o elegir cualquier acto o cualquier cosa, ¿no? Tú puedes decidir entre varias cosas o decidir entre hacer una acción o hacer otra. Dice Estado Corán la Sura del Kalam o Al-Kalam y en la ley 39. O tal vez os apoyáis supuestamente en nuestra firme promesa de concederos total libertad de acción hasta el día de la resurrección. Es decir, que Allah ha hecho esa promesa. Allah nos da libertad de acción, es decir, de tomar las acciones que nosotros queramos hacer. Y por último está el área de la libertad moral, ¿vale? Es la libertad de elegir entre el bien y elegir el mal. Y esta libertad debe estar basada en el conocimiento que tenemos de la ética y la moral que nos manda Allah Subhanahu wa Ta'ala con todos sus mensajeros, en nuestro caso el Sagrado Corán. Sin embargo, esto es importante, el Islam defiende la libertad de cada ser humano al elegir la guía de Allah o cualquier otra guía humana. Es tu problema. Allah te deja que tú elijas, ¿vale? El Corán prohíbe, y lo vimos la semana pasada, el uso de la coacción en los asuntos de la fe, en los asuntos de la creencia. Dice Sagrado Corán la Sura Al-Baqarah en la ayah 256. No hay coacción en la religión, no hay coacción en el din. Pues ha quedado claro cuál es la buena dirección y cuál es el extravío. Por lo tanto, sí que tenemos también, como vimos la semana pasada, libertad religiosa. Pues hermanos, después de estos tres dones muy importantes que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos ha otorgado, ¿no? La razón, la voluntad y el intelecto, y la libertad de elegir, solo nos queda decir que a cambio de estos regalos Allah Subhanahu wa Ta'ala nos ordena que los usemos con responsabilidad. Aquí es donde comienza, nos da estos tres dones, pero aquí nos hace responsables de la utilización de esos tres dones. Por lo tanto, la responsabilidad de nuestras acciones viene dada por el buen uso que hagamos de esos dones. Por cierto, que el buen uso que hagamos de estos dones tiene recompensa, como así lo dice el Sagrado Corán en la Sura del Hombre, Al-Insan, y en la ley 22. Esto es una recompensa que os corresponde, vuestro esfuerzo ha sido agradecido. Nuestra responsabilidad hacia nuestro Creador, por lo tanto, se puede resumir de la siguiente manera. Primero, creer en Él, creer en su existencia, en su unicidad, y luego someternos a su voluntad. Someternos a su voluntad no es otra cosa que acatar todas sus órdenes, es decir, obedecerlo y evitar todas sus prohibiciones. Esas se puede resumir en esa frase la responsabilidad que tenemos hacia nuestro Creador. Pero es importante recordar que esta responsabilidad, o en esta responsabilidad que tenemos, está incluida también la responsabilidad del resto de su creación, es decir, del resto de sus criaturas, ¿no? Dentro de los derechos que Allah Subhanahu wa Ta'ala tiene de nosotros, ya lo veremos en otro khutbah, están los derechos de toda su creación. En cuanto a seres humanos, por ejemplo, estos derechos que las personas tienen, unas sobre otras, conduce también a responsabilidades mutuas. Es decir, si alguien quiere hacer valer sus derechos, tiene también que asumir sus deberes, sus responsabilidades con respecto al resto de los seres humanos. No, hablamos en general de todas las criaturas, pero hablando de los hombres, pues con respecto al resto de los seres humanos. Cuando se establece ese equilibrio entre los derechos que yo tengo, ¿vale?, y las responsabilidades que yo tengo hacia los demás, ¿no?, los derechos que los demás tienen hacia mí, ¿no?, entonces es cuando realmente se forma o se construye una sociedad que está llena de paz, una sociedad fuerte y llena de virtudes, ¿no?, que es lo que normalmente se llama umma y que actualmente pues lo tenemos como muy difícil de conseguir, ¿no? Para mantener esta libertad, esta reflexión
el Islam nos anima a utilizar una de las mejores herramientas que hay para mantenernos en el camino, que es la autorreflexión, ¿vale? Es decir, para poder nosotros mantener esta responsabilidad que tenemos hacia el Creador, es importantísimo hacer autorreflexión, ¿no? Según cuento de la tradición urbana, ¿no?, que ya hemos comentado en otra ocasión en esta mezquita, un joven fue a un comercio y pidió usar el teléfono. El dueño del comercio, el comerciante, se lo dejó. Entonces el hombre ya marca un número al joven y dice: buenos días, ¿me podría dar empleo? ¿Puedo cortar el césped de su jardín? Eso le contestó una mujer, le dice: no, yo ya tengo a alguien que me corta el césped, muchísimas gracias. Pero el joven insistió: bueno, yo puedo cortárselo por la mitad del precio del que se lo está haciendo. Y la mujer le contestó: gracias por la oferta, pero es que la verdad es que estoy muy contento con esta persona. Y el joven insistió otra vez: no, pero yo puedo barrer su vereda, ¿no?, su camino, y puedo hacer que su jardín luzca como el mejor de toda la vecindad. Entonces la mujer le volvió a decir: no, muchas gracias, le sonrió y cortó el teléfono. En eso que el comerciante había estado escuchando toda la conversación, ¿no? Y entonces le dice al muchacho: oye, me encanta tu actitud, ¿no? ¿Quieres trabajar para mí? Y entonces el joven dice: no, yo ya tengo trabajo. Y dice: ¿cómo que ya tienes trabajo? Si estabas llamando para pedir empleo. No, estaba comprobando si mi trabajo lo hacía bien, a la persona que he llamado justamente para la que trabajo. Eso es la autorreflexión, ¿no? Este cuento de la tradición urbana nos habla de que la mayoría de nosotros estamos preocupados de compararnos con los demás, cuando realmente lo que tenemos que hacer es compararnos con nosotros mismos. Eso hace que nos mantengamos en el camino de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirar atrás en nuestro comportamiento para detectar aquellas cosas irresponsables que hemos hecho con respecto a Allah Subhanahu wa Ta'ala es lo que nos va a mantener en el camino. Quienes se rinden cuentas a sí mismos son los que salen bien de todo este tinglado de vivir en esta vida. Dice el Sagrado Corán, en la sura de la reunión, Al-Hajj, y en la ayah 18: o creyentes, tened taqwa de Allah, y que cada alma considere, es decir, que haga la autorreflexión, que cada alma considere cuánto ha realizado para el juicio de mañana. Tened taqwa porque Allah está bien informado de cuánto hacéis. Es decir, el propio Allah, el propio Creador nos dice: oye, ¿queréis seguir manteniendo vuestras responsabilidades hacia mí? Hacer autorreflexión. Claro, cuando hacemos autorreflexión, en el caso de no haber tomado buenas decisiones, esta autorreflexión nos permite dar marcha atrás, es decir, tomar las medidas oportunas antes que sea demasiado tarde. ¿Cuándo será demasiado tarde? Cuando llegue la muerte o cuando llegue el día de juicio final, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo damos marcha atrás? Pues muy sencillo, simplemente volviéndonos a Allah Subhanahu wa Ta'ala con perdón y arrepentimiento. Dice el Sagrado Corán en la sura de los grupos, Asuman, y en la ayah 54: arrepentíos ante vuestro Señor de esas irresponsabilidades que habéis tenido. Claro, antes dijimos cuáles eran las responsabilidades que teníamos. Pues creer en Allah, creer en su existencia, creer en su unicidad y obedecerle y evitar las prohibiciones. Entonces, cuando llevemos la contraria a cualquiera de estas cuatro cosas, estamos siendo irresponsables, ¿vale? Por eso dice: arrepentíos ante vuestro Señor y someteos a Él antes de que os sorprenda el castigo, porque entonces no seréis perdonados, no seréis socorridos. Por lo tanto, la autoevaluación nos permite asegurarnos de que somos responsables de nuestro Creador y que hemos tomado las mejores decisiones. Por lo tanto, es fundamental en un creyente hacer siempre autorreflexión. Ya para terminar, es importante entender que aunque la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones son solo nuestras, ¿vale?, no son compartidas, todo, absolutamente todo lo que sucede es porque Allah Subhanahu wa Ta'ala lo permite o lo decide. Y esto nos lo explica muy claro Ali ibn Abi Talib, Dios esté complacido con él, cuando dijo: la orden de obedecer a Dios y la provisión de desobedecerle, la acción de disponer en el ser humano el poder para realizar la buena acción y abandonar el acto de la desobediencia. Es decir, nos está hablando incluso hasta del arrepentimiento. La ayuda para lograr el acercamiento a Dios, la humillación para quien le desobedece. Y continúa: la promesa de recompensa y de castigo, el motivo de anhelo mediante el paraíso y repudio mediante el fuego. Ha dicho varias cosas, ¿no? Y ahora que nos dice de todas estas cosas, todo esto forma parte del decreto de Allah sobre nuestros actos y su determinación sobre nuestras acciones. Es decir, que al final, aunque nosotros nos arrepentimos, está en el decreto de Allah. Wallah alam, y Allah sabe más.
Ahora invocamos a Allah grandioso, que nos recordará siempre. Le agradecemos por sus gracias, que las incrementará, saber que Él está bien informado de lo que hacemos, tener taqwa y pedir bendiciones por el profeta Muhammad, repetir Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma, te pedimos que bendigas al profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día de juicio final. Allahumma, te pedimos que protejas a todos los seres humanos oprimidos del mundo y que impidas que los opresores continúen con sus opresiones. Allahumma, te pedimos que protejas y bendigas a nuestros hermanos que sufren o mueren en India, China, Myanmar, Palestina y en cualquier otra parte del mundo. Allahumma, te pedimos tu perdón y que nos protejas del fuego del infierno, porque solo tú eres el perdonador y el misericordioso. Allahumma, te pedimos el sustento de tu misericordia, porque solo tú eres el sustentador. Allahumma, guíanos para que seamos dignos de tu sustento. Allahumma, protégenos en esta vida y concédenos tu misericordia en la otra. Allahumma, llena nuestros corazones de amor, entusiasmo y ganas de merecer tu complacencia. Allahumma, danos entereza suficiente para no desviarnos de tu camino. Allahumma, protege a los creyentes y a la humanidad entera de la discordia y de la calamidad. Allahumma, te pedimos que hagas que el Corán sea el bálsamo que refresque nuestros corazones, una luz en nuestros pechos, una solución para nuestras penas y una liberación para nuestras ansiedades. Allahumma, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. Haz que no abriguen nuestros corazones rencor alguno hacia los que creen. Señor, tú eres el perdonador y el misericordioso, tú eres quien todo lo oye y todo lo sabe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahora vamos a hacer Salah, inshallah.